Bueno, vamos a pedir al Señor que dirija todo lo que hagamos en esta mañana y que también Él sea glorificado a través de su palabra y que sea su palabra la que nos hable a todos nosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, y te pido que en esta mañana tú nos hables a todos, Señor, conforme a tu grandeza en gloria, Señor, que tú nos ayudes, Señor, y que tú nos hables. Señor, toca nuestro intelecto, toca nuestro corazón, toca nuestro espíritu, porque queremos que tú seas glorificado en nuestras vidas, Señor. Queremos que tú seas glorificado en nuestras vidas. Gracias te doy en tu nombre, Jesús. Amén. El título de la predicación que se me asignó en esta mañana es Una iglesia coherente. Y me gustaría empezar hablando de que la mayoría de los que estamos aquí somos hijos de Dios. Fuimos sellados con el Espíritu Santo y eso nos da la facultad de ser llamados hijos de Dios. Después, en nuestra carrera de creyentes, según lo que hayamos creído o como hayamos crecido en el camino de la fe, algunos recibimos el bautismo del Espíritu Santo, otros habéis recibido dones, pero nada de eso es importante en sí si no tenemos una vida coherente con la palabra de Dios. Y cuando digo que nada de eso aparentemente es importante, porque nuestra vida tiene que reflejar lo que decimos que somos y nuestra vida tiene que ser coherente con esta fe que tú y yo profesamos. Desde siempre va a haber problemas en la iglesia. Siempre. En todas las iglesias van a haber problemas, lo sabrá porque la iglesia está compuesta por personas imperfectas, pecadoras, pero redimidas por la sangre del Cordero de Dios. Pero somos imperfectos y nosotros mismos traemos problemas, todos nosotros. Pero lo que tenemos que tener es la suficiente capacidad de creer a la palabra de Dios y de dejar a un lado nuestro orgullo y tal vez nuestra manera cuadriculada, gracias, porque cuando se me como cuando una palabra se me atasca. De verdad que hoy no estoy, ¿eh? Bueno, cuando una palabra se me atasca, pues es terrible, ¿no? Muchas gracias por ayudarme. Y siempre van a estar los problemas. Ahora, la cuestión es, ¿aprendemos de lo que la palabra de Dios nos enseña? ¿Aprendemos de lo que en el libro, por ejemplo, de Hechos, que es el empezar de la iglesia, aprendemos de las cosas que allí pasaron? Porque nada más empezar la iglesia ya empiezan los problemas. En una iglesia naciente, como la iglesia de Jerusalén, ya hay problemas. ¿Sabéis cuál es el primer problema que hubo en la iglesia? El primer problema que empezó en la iglesia era que las viudas de los judíos eran mejor tratadas que las viudas de los griegos, de los gentiles. Es decir, para que lo podamos entender, muchos sois de fuera, ¿verdad? ¿Podéis levantar la mano, todos los que sois de fuera? Ángel también levanta la mano y es andaluz. Bueno, de fuera de Cataluña, bien. Vale, muy bien. La inmensa mayoría sois de fuera, ¿no? Ahora, imaginaos que en medio de esta iglesia empieza a crecer y, claro, las viudas españolas son mejores tratadas que las viudas de aquellos que son de otros países de fuera de España, ¿no? Para que nos ubiquemos, son mejor tratadas. Esto es un problema. Puede parecer trivial, pero no lo es. Porque nos dice la palabra de Dios que los apóstoles tienen que dejar sus tareas para encargarse de este problema que está empezando. Claro, y este problema, tú a lo mejor no te has dado cuenta, pero esto es una división de iglesia.
Y cuando digo una división, es que se podía haber formado la iglesia judía y la iglesia no judía. Imaginaos lo importante que es esto. O sea, es que a veces leemos la palabra de Dios y no nos damos cuenta, o al menos me pasa a mí, de que cuando leemos la importancia que tiene el poderla leer de una manera diciendo, Señor, revélame cosas, ¿no? Y esto es una división de iglesia. Y el Espíritu Santo guía a los apóstoles a acabar con esto y poner una solución. Y entonces se elige a los primeros diáconos. ¿Cuál era la función de estos primeros diáconos? Claro, ¿cuál era la función? A mí me gusta mucho definirlo con una palabra, que era, bueno, de Latinoamérica, ¿no? Se emplea mucho esta palabra allí, es mesero. ¿Me habéis entendido todos lo que es mesero? Para los españoles, incultos como yo, no, inculto no, pero es camarero. ¿Un diácono es camarero? ¿Pero no es algo espiritual? No. Había un problema, que era el servir la comida. Y se tiene que elegir a personas para que sirvan la comida. Porque para lo espiritual estaban los apóstoles. Ostras, está cambiando nuestro concepto de diácono, ¿no? No te está tambaleando un poco la cabeza, no. Que eran camareros. Y se eligen a los primeros diáconos. Y con esto se acabó ese problema. Qué bueno, ¿no? Que el Espíritu Santo está presente para guiar a aquellos que dirigen la iglesia. Ahora, a mí me asombra que simplemente para ser un camarero, para ser un mesero, dan unas directrices y unas características muy concretas. Las características de estos camareros no era servir bien la mesa, no era saber llevar una bandeja bien, no era saber hacer un recorrido y poner aquí, de aquí sacar para allá, para cubrir allí, no. Fíjate, hay 3 características de estos hombres. Hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, hombres sabios. Increíble, ¿no? Para ser un camarero, hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y hombres sabios. Ahora yo me pregunto, para poder tocar un instrumento, para poder cantar, para poder predicar, para poder hacer según qué cosas, si uno siempre camareros tenían que tener buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y ser sabio, ¿cómo no estar más cerca de Dios y mostrar esos frutos que la palabra de Dios pide que haya en cada uno de nosotros? Y estos requerimientos es ser coherentes con el corazón de Jesús, con el corazón de Cristo. Y hoy en día nuestra iglesia, la iglesia en general, tiene que ser coherente con lo que dice que cree. Después, más adelante, vemos que las características de un diácono, en 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 8 al 13, tal vez podemos buscarlo y leerlo. Las características cambian ahí un poco. 1 Timoteo 3, versículos del 8 al 13. Del 8 al 13. Dice, los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, aquí hay un cambio. Hasta entonces los diáconos solo eran hombres, y a partir de este momento las mujeres pueden hacerse cargo de lo que es un diaconado también. Dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo.
los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Qué características tan grandes, ¿no?, para los diáconos. El resultado de no pelearse entre sí la iglesia de Jerusalén, de ir hacia los apóstoles, de presentarles el problema, y aceptar la dirección de los apóstoles para poner en paz en medio de la iglesia, me da la característica de que esta iglesia era coherente en su manera de vivir. Y nosotros tenemos que ser coherentes también con nuestra manera de vivir. Cuando hay sometimiento y orden, hay bendición en la iglesia de Cristo. Lo que no necesitamos es enfrentarnos unos y otros, sino vivir una vida coherente con el Evangelio, que cuando hay problemas se vaya al ministerio, que cuando haya situaciones que no se pueden arreglar, pues busquemos la dirección del Señor para que el Señor traiga dirección y paz en medio de su iglesia. Fijaos, como resultado de esto, en Hechos 6:7 dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También había muchos sacerdotes que obedecían a la fe. O sea, el resultado de una iglesia unificada, de una iglesia con un mismo propósito, con una misma dirección, dirigida por el Espíritu Santo, traía bendición a la iglesia. Claro, eso al diablo no le gusta. No le gusta ni a Satanás ni a sus huestes. Y lo que va a intentar hacer el enemigo es lo que muy bien sabe hacer: robar, matar y destruir. Te va a intentar robar la paz. Te va a intentar robar tu dirección. Te va a intentar robar todo aquello que te traiga intranquilidad, que te haga salir fuera de la posición cristocéntrica que cada uno de nosotros tenemos que tener. Va a intentar destruir nuestras familias. Va a poner disensiones entre hombre y mujer, entre marido y esposa, entre los hijos y los padres. Va a intentar destruir aquello que instituyó el Señor. Y nosotros tenemos que estar también muy atentos a eso, porque somos del Señor. Y una familia destruida es un tanto para el enemigo, pero una familia unida, el hombre sometido a Cristo, la mujer sometida al hombre, los hijos sometidos a los padres, es una familia que vive en victoria. Y que tenemos que buscar vivir así en victoria. Pero claro, el enemigo nos va a atacar por todos los sitios. Si pudiera matarnos, lo haría. Pudiera ser solo si Dios le da el permiso. Fíjate lo que te estoy diciendo. Si no, Satanás no puede hacer nada contra ninguno de sus hijos. Porque a veces le da el permiso. Y nuestros hermanos que están en China, que están en Turquía, que están en Egipto, que están en Marruecos, que están en el Congo, que están en Corea del Norte, son perseguidos y son matados. Pero por cada cristiano que muere, es un fruto que cae para la gloria de Dios. A mí siempre me encantó leer el despertar de la iglesia en China. Bueno, no sé si lo sabéis, lo he contado muchas veces, ¿no? Aquella familia pastoral que matan y que la gente, a ver la entereza del marido, de la esposa y de los hijos, empiezan a convertirse. De ahí se empiezan a expandir por toda China y hasta el día de hoy hay un avivamiento en China. Y lo que pasa aquí en la iglesia en Jerusalén es que cogen a un hombre llamado Esteban. Y es el primer mártir. Y
me gustaría compartir las características que tenía este hombre, que fue elegido diácono de la iglesia en Jerusalén, para apaciguar la murmuración, para apaciguar la distensión y para que la iglesia estuviera unida en Cristo Jesús. Características de Esteban. Tenía gracia, o sea, caía bien, tenía algo, tenía poder porque el Espíritu Santo estaba sobre él y era hombre que hacía prodigios, nos dice la Biblia, y señales entre el pueblo. El resultado de esta vida, con todo eso, es que este hombre era coherente con lo que creía. Ahora, me gustaría que nos preguntáramos todos nosotros, de manera sincera, ¿somos coherentes con lo que creemos? ¿Soy coherente con lo que creo? Algunos tal vez responderemos sí, otros no, pero tenemos que serlo, hermanos. No podemos tener una vida mediocre o no podemos querer ser llamados hijos de Dios y no dar frutos para la honra y gloria de Dios. El mundo, Satanás, nos ha brindado una idea de felicidad que es muy distinta a lo que dice la palabra de Dios. Creemos que para ser felices necesitamos una serie de cosas materiales para poder vivir y ser feliz. El mundo nos ha obsesionado con que tenemos que ser felices y desgraciadamente vamos buscando muchas veces tú y yo la felicidad. ¿O no te pasa eso, no? Que bueno, somos hijos de Dios, pero quiero ser más feliz, porque necesito ser feliz. Necesito un coche nuevo, una casa nueva, necesito algo nuevo, ¿no? O necesito según qué cosas. Y es que este mundo nos está vendiendo una idea que ha calado dentro de nuestros corazones. Porque nuestros corazones, si ha calado esas ideas dentro de nuestros corazones, es porque nuestros corazones estaban vacíos de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios, de la llenura del Espíritu Santo. Fíjate que Satanás vendió una idea a Eva. Eva se la vendió a Adán y por un simple mordisco entró el pecado. Entró la muerte y la condenación y hasta aquí por un simple mordisco. Y es que con el pecado no podemos jugar. Tenemos que ir siendo transformados constantemente en la renovación de nuestro entendimiento. O sea, nosotros tenemos un entendimiento que tiene que ser transformado, modificado por la palabra de Dios. Porque cuando no es modificado ni transformado por la palabra de Dios, está siendo adulterado por lo que el mundo implanta dentro de nuestra mente, dentro de nuestro intelecto. Es como... quería traer un mini vídeo de la metamorfosis de una oruga mariposa. Todos sabemos que es un gusano, ¿no?, que después sufre un procedimiento llamado metamorfosis, unos cambios estructurales dentro de su organismo, en los cuales, de ser un gusano, queda envuelto en una especie de capullo de seda o de lo que sea, y después, con mucho sufrimiento, no se le puede ayudar en ese proceso, porque si tú le ayudas rompiendo lo que es ese caparazón, cuando salga lo que se va a convertir en una mariposa, si tú ayudas rompiendo su caparazón, no sabrá volar. Caerá en tierra y morirá. Entonces tiene que pasar por ese sufrimiento terrible de ir rompiendo poco a poco su caparazón, su zona de confort, para salir y llegar a convertirse en una mariposa. ¿Y por qué digo que no le puedes ayudar? Porque el romper ella misma ese capullo, a la hora de hacer el esfuerzo con sus alas, irá tocando las partes de ese capullo en las que hay una serie de sustancias que impregnarán sus alas para poder volar. Y nosotros
tenemos que pasar muchas veces por el sufrimiento, por el dolor, para poder crecer, para que nuestro corazón sea transformado, para la gloria de Dios. Fijaos los que nos dice Santiago 1, 22 al 26, dice: sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre, que considera en su espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este va a ser un bienaventurado en todo lo que hace. Y es que a eso estamos siendo llamados tú y yo, a ser hacedores de lo que en la palabra de Dios encontramos. Y Santiago, que era el medio hermano de Jesús, sabía muy bien lo que estaba diciendo. Vivió más de 30 años con Jesús. Tal vez antes sin creer y después creyendo y siendo uno de los principales en la iglesia de Jerusalén. Todos nosotros sabemos que necesitamos leer la Biblia, ¿verdad? ¿Todos lo sabemos? ¿Sí? Vale. Sabemos que necesitamos tener un tiempo de calidad de oración, ¿verdad? Sí, todos lo sabemos. Pero sabemos que no podemos dar las obras a Dios. Y yo muchas veces, no sé si tú, yo muchas veces doy las obras a Dios. Cuando digo dar las obras es un tiempo justito, una lectura justita. Pero yo necesito llenarme de Dios. Y más en estos tiempos, que son difíciles. Claro, uno puede pensar, todos los tiempos son difíciles. Yo pienso en la iglesia de Corinto, una iglesia en la que la sexualidad estaba en medio de sus calles, y pienso en mi tiempo, pues no es mucho mejor que la iglesia de Corinto. Al revés, yo creo que es peor. Porque hoy las personas ya no saben lo que son. Ni hay temor de Dios, ni buscan a Dios. Y necesitamos tener ese temor de Dios y buscar a Dios para hacer un cambio en medio de nuestra sociedad. ¿Por qué vivimos como todo lo que tenemos fuera nuestro y no de Dios? Muchas veces adaptamos la Biblia a nuestra manera de entender, a nuestra manera de hacer. Mira, yo creo que ninguno de los que estamos aquí estamos por casualidad. Dios nos ha traído con un propósito. Y no sé lo que te motivó a venir, pero creo que es hora de que busquemos a Dios. Que creo que muchas veces somos como niños pequeños que jugamos y cuando nos cansamos de ciertos juegos pasamos a otros. Y hay cierto infantilismo en nuestras vidas y necesitamos ser hombres y mujeres de Dios. Mira, no nos engañemos. Del mundo no necesitamos nada. No necesitamos nada. Lo necesitamos de Dios. El mundo nos necesita. A todos nosotros. A todos nosotros nos necesita. Pero nosotros no necesitamos nada del mundo. Toda contaminación con el mundo que no sea llevar el Evangelio de Cristo es pérdida para nosotros. Y sinceramente, de verdad que yo creo que tenemos que ir a las raíces del puritanismo, en buscar a Dios y en dejar que Dios sea el centro de nuestra vida, de nuestras familias, de todo. Porque es que la iglesia está llena de problemas, de enfermedades, vamos al psicoanálisis, vamos al psicólogo, hay un montón de problemas en nosotros. Pero si buscáramos a Dios de una manera genuina, si tú y yo nos pasáramos 2 y 3 horas orando en casa, leyendo la palabra de Dios, yo me pregunto, ¿cambiaría algo?
¿Cambiaría algo o no? Porque no lo hacemos. Mira, yo creo que si dedicáramos un tiempo de verdad a Dios, un mínimo de 1 hora, yo recuerdo una predicación así, yo hubiese dicho 15 minutos, 10 minutos hace 20 o 25 años. Ahora, no puedo decir eso, pero sí puedo decir, si una vez al día dedicáramos 1 hora, tú y yo, de nuestra vida al Señor, con ganas de buscarle, de orar, de leer la palabra, nuestra vida cambiaría. No tendríamos muchos problemas de los que tenemos. Nuestra visión de vivir la vida sería diferente, porque Dios se mostraría en nuestra vida. Mira, tal vez tú y yo vivido a nuestra manera. Yo durante una parte de mi vida viví durante muchos años a mi manera. Me excusaba tal vez en según qué cosas o qué situaciones. Incluso yo pensaba, bueno, como en la Biblia encuentro que hay cristiano carnal y cristiano espiritual, pues bueno, pues a lo mejor es que estoy siendo un cristiano carnal, ya el Señor me cambiará. Además, el Señor tiene el poder para hacer que todo cambie en mi vida. Aún así, justificaba esa mentira incluso por la palabra de Dios. Pero al día de hoy, sinceramente, solo encuentro que hay un cristiano y un no cristiano en la palabra de Dios. Es lo que encuentro, de verdad. O sea, encuentro que Jesús en un momento dado, en el mensaje a las 7 iglesias, dice, o eres frío o eres caliente, pero si eres tibio, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Lo que encuentro aquí, si eres frío, no eres un hijo de Dios. No eres un hijo de Dios. Es verdad que podemos pasar por momentos de frialdad, pero si somos fríos constantemente no somos hijos de Dios. Y si toda tu vida has sido frío, te pido por favor que pidas perdón a Dios y que te reconcilies con Él en esta mañana. Si no somos calientes y el 90% de los que estamos aquí somos tibios, pues warning significa peligro, ¿verdad? Como en las películas, ¿no? Warning, 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 peligro, peligro, peligro. O atención, ¿no? O atención, atención, atención. Si no somos calientes y somos tibios, atención, 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 porque el Señor Jesús está a punto de vomitarnos. Caray. Y cuando yo creo eso, porque lo creo, pienso, a lo mejor, o sea, pienso esto y digo, no voy a perder la salvación, pero a lo mejor va a venir la enfermedad en mi vida. A lo mejor va a venir problemas y tribulaciones, de tal manera, de tal índole, que al final de todo ello me tenga que poner de rodillas, clamar a Dios, pedir perdón para que restaure mi vida delante del trono de gracia. Entonces, Dios quiere que tú y yo seamos calientes, porque Dios viene a buscar una iglesia coherente con lo que cree. Mira, quiero decirte, yo creo en el rapto de la iglesia, pero, ¿sabes? Tengo que decir que tal vez muchos se queden en el rapto. Caray, ya ha cambiado de doctrina este hombre. No, yo creo que habrá muchos que se queden, sí, sí. Porque pienso que hay muchos convencidos, pero no convertidos. El convertido se marchará con Cristo, porque su vida ha sido cambiada, limpiada y lavada en la sangre del Cordero de Dios. Pero aquel que no es creyente, que es convencido de una manera intelectual, no ha dado su vida a Cristo. Cree que es un seguidor de Cristo por el conocimiento que ha adquirido, pero no es un creyente. No quiero traer dudas a tu vida, pero para que no tengas dudas, ni yo tenga dudas, tenemos que ver nuestra vida. ¿Está trayendo fruto? ¿Trae fruto para la gloria de Dios? ¿Es una vida coherente con lo que marca la palabra de Dios? Si tú y yo somos coherentes con lo que creemos, Dios va a bendecir nuestras vidas. Porque todo lo que hagamos
será para que Dios sea glorificado. Estamos aquí para servir a Dios y ser coherentes con esa palabra maravillosa que tenemos en nuestras manos, que tenemos que leer y que tenemos que amar y atesorar en nuestras vidas. Fíjate, me gustaría ver la coherencia de Esteban. Si Esteban era un hombre coherente o no. Y cogen a Esteban y le empiezan a acusar con falsas acusaciones. En el discurso que hace Esteban, tal vez podía haber endulzado ese mensaje que dijo. Si lo hubiese endulzado, Esteban se hubiese salvado. Estoy seguro. Si Esteban se hubiese callado, se hubiese salvado. Si Esteban hubiese pensado un poquito, hubiese dicho, mejor me callo o me salgo por la tangente, no vaya a ser que se líe. Se hubiese salvado. Pero mira la postura de Esteban. En Hechos 6:15 me dice algo maravilloso de este hombre. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, a fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Qué fuerte, ¿no? ¿Tú te imaginas? Estás mirando a una persona y estás diciendo, esa persona su rostro me está impactando, ¿no? Es que estaba reflejando a Cristo. Ahora empiezan a acusar a Esteban, mintiendo contra él. Y Esteban, ¿creéis que se defiende? No se defiende. En ninguna manera. Yo creo que Esteban pensó, esto es una oportunidad estupenda, delante de todas estas personas, para predicar el Evangelio de Salvación, para dar a conocer a Cristo. Y es increíble, porque Esteban no endulza la palabra de Dios para que no le pase nada. No comprometió la palabra de Dios aunque le costara la vida. En un momento dado, lleno del Espíritu Santo, interrumpe su mensaje y ve la gloria de Dios, nos dice, y ve a Jesús sentado a la diestra del Padre. ¿Os imagináis? Pero qué fuerte es esto. Es como si todos estuviéramos aquí acusando a una persona, esa persona estuviera aquí y de repente tiene una visión en la que ve el cielo abierto y está viendo la gloria de Dios y está viendo a Jesús sentado a la diestra del Padre, a la derecha del Padre. ¿Qué comunión tan increíble tendría que tener este simple camarero? Que era coherente con lo que creía. Y la verdad es que aquellos que se decían creer en Dios no aguantan más y cogen a Esteban, lo sacan fuera de la ciudad y lo apedrean. Y mientras están apedreando a Esteban, dice que Esteban encomienda su espíritu al Señor y antes de morir, puesto de rodillas a gran voz, para que aquellos que le están matando los oiga, le dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dice la Biblia, y habiendo dicho esto, durmió. ¿Te das cuenta? Esteban no compromete el Evangelio de Dios ni por su propia vida. Y tantas veces tú y yo callamos por vergüenza por el que nos dirán de nosotros y no nos están apedreándonos. ¿Nos damos cuenta de ello? A veces, y esto va para los que predicamos, se puede eludir según de qué temas hablar en el púlpito. Pero yo creo que no se pueden eludir ciertos temas. No se puede agradar a la gente, a los hermanos desde un púlpito. Desde el púlpito hay que predicar toda la sana doctrina de Dios. A veces se puede eludir según qué temas, porque piensas, bueno, voy a predicar de según qué cosa y puedo ir a la gente y a lo mejor se marchan. ¿Sabéis una cosa? Que se marchen. Que se marchen. Una vez me dijeron, ten cuidado con lo que vas a hacer con esta familia, porque es una familia. Y entonces, yo sé que me lo avisaron de buena gana, de buen rollo,
Pero yo os pregunto, ¿a quién tengo que agradar yo? ¿A las personas o a Dios? Me gustaría que lo dijeras, ¿a las personas o a Dios? ¿Os queda claro, no? Pues a Dios es al que tengo que agradar. ¿Tengo que tener miedo a las personas o a sus reacciones? Más miedo tengo que tener yo de fallarle a Dios, porque el Señor me va a pedir cuentas y yo no soy muy consciente de todas las cuentas que me va a pedir el Señor, pero yo creo que debe tener una lista tremenda, ¿no? Y no quiero fallarle yo más. No quiero. Quiero ser coherente con lo que creo y con lo que la palabra de Dios enseña. Y ser coherentes es amar a Dios por encima de todas las cosas, es negarnos a nosotros para decirle sí al Señor. Yo no sé si tú te niegas, pero tenemos que negarnos para agradar a Dios. Quiero acabar con Lucas 14:26. Utilizo la traducción en lenguaje actual porque creo que es la que más vamos a entender. Dice, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, ¿queremos ser discípulos de Jesús? Amén. ¿No? ¿Sí? Pues pero fíjate lo que dice, ¿eh? Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. ¿Y ahora qué? ¿Levantamos la mano y decimos amén? No, 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 no lo hagáis, no lo hagáis. Porque si lo estamos haciendo falsamente, vamos a pecar. Entonces no lo hagamos. Pero yo quiero ser discípulo de Cristo y te invito a que tú seas discípulo de Cristo. A lo mejor tendrás que en un momento dado luchar contra tu padre, contra tu madre, contra tu mujer o tu esposo, contra tu hermano o tus hijos o entre hermanos, por tener que seguir a Cristo. Incluso aborrecer nuestra propia vida por amar a Cristo. Solo de esa manera vamos a ser coherentes con el Señor. Y ahora acabo con una pregunta. ¿Tenemos alguna cosa que dejar a los pies de Cristo? ¿Algo que deseemos más que a nuestra propia vida? Claro, uno puede pensar, bueno, yo es que tengo una familia que amo tanto. O es que estoy saliendo con un chico y tal, y es que, ¿qué tengo que dejar para convertirme de verdad en un discípulo de Cristo? Es que tengo un trabajo tan... Es que mi manera de ser es así. ¿Qué tengo que dejar para seguir a Cristo? Mira, desde los más pequeños hasta el más mayor que tal vez pueda haber aquí, en esta sala, todos tenemos que dejar cosas para ser discípulos de Cristo de verdad. Te invito en esta mañana a que lo hagas y que en este tiempo que vamos a tener a partir de ahora, de media horita de poder levantar nuestra voz, pues que le entreguemos a Cristo todo aquello que tengamos que dejar. Y hoy es nuestro último día, o sea que te invito a hacer, si quieres levantar tu voz, a que lo hagas de una manera breve, para que todos podamos participar y dar la gloria a Dios. Y en manera privada, tal vez tienes que entregarle aquello que el Señor te está pidiendo desde hace mucho tiempo a sus pies.